Y yo sé que generalmente este tiempo hablamos acerca de la Navidad, hablamos acerca del nacimiento del Señor, y la Escritura nos habla muchísimo acerca de este hecho. De hecho, cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros hay muchos pasajes que podemos ver sobre esto. Es verdad que la Biblia explícitamente no nos habla acerca de la fecha de la Navidad, ni de cómo debemos celebrarla, ni aún si debemos hacerlo, pero la Escritura sí nos habla mucho acerca de la encarnación de Cristo y de la obra del Señor al venir a este mundo y nacer también como un niño. Y por ejemplo, el libro de Hebreos nos habla acerca que Él habitó entre nosotros, Él tabernaculizó entre nosotros, Él vivió entre nosotros. También cuando vamos a Filipenses capítulo 2 nos habla acerca de que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y Dios dice que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló también a sí mismo y hasta lo sumo. Y también el Evangelio de Juan también dice: ya que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y la Escritura nos habla mucho acerca de esto. Y el propósito central de la Navidad y también de la obra de la cruz debe ser el hecho de que nosotros lo proclamemos. Es como llegamos a ser salvos, pero también el mandato del Señor es que lo proclamemos también a los demás. Si hubiéramos sido solamente salvos, si solamente la intención del Señor fuera que fuéramos salvos en este mundo, desde el momento que lo fuéramos, nos iríamos de aquí. Pero el propósito del Señor también es que proclamemos la palabra, las buenas noticias de salvación, y un poco que de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Y leyendo la palabra del Señor dice así, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia y reconocemos que no hay nadie como tú. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el que has cambiado nuestro lamento en danza, Señor, y tú eres el que nos ha dado nueva vida por tu gracia, Señor, y a través de la obra de tu Hijo. Dios mío, ¿quiénes somos nosotros, Señor? No hay fuerza en nosotros, no hay poder, no hay sabiduría, Señor. Y el mayor gozo de nuestra vida, la mayor gloria de nuestra vida debe ser conocerte a ti, intimar contigo, Dios. Esto es lo que tú anhelas también. Permite, Señor, que podamos compartir tu palabra en esta tarde ya, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que tú nos despiertes espiritualmente y que cada día estemos más comprometidos contigo. Tú lo mereces, Señor. Tú eres digno, Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la Biblia está llena de pasajes que nos sorprenden. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos sorprenden. A veces es por la perspectiva del autor bíblico. A veces el autor bíblico nos los muestra de una forma que nos llama la atención. Y otras veces también es por el énfasis que Dios mismo hace en la Escritura. Y hay muchos pasajes que realmente nos asombran en este sentido. Hace muchos años atrás leí un libro, lo recomiendo mucho. Se llama El Cristiano de Rodillas, es sobre oración. Hoy en día se habla muy poco acerca de oración. Se lo recomiendo mucho. Y este libro a mí me sorprendió, porque el prólogo del libro, o el comienzo del libro, comienza citando un pasaje que está en Isaías 59:16. No lo voy a buscar, simplemente lo comento. Y el autor del libro decía que hay pasajes que nos sorprenden, y este es uno de ellos.
porque en Isaías 59, 16 dice el pasaje, comienza diciendo, y se maravilló Dios. Y cuando uno lee hasta aquí, uno dice, ya esto no huele bien o no viene bien. Porque ¿cómo puede haber algo que maravilla a Dios? Dios es el rey de la creación, Él sostiene el universo en la palma de su mano, Él habita en luz inaccesible, nadie puede enseñarle ni decirle por qué haces esto. Y aquí este pasaje está diciendo que Dios se sorprende o Dios se maravilla, y esto es un poco extraño. Nos llama la atención que el autor continúa diciendo, dice, y se maravilló Dios que no hubiese quien intercediese o quien orara o quien se pusiera en la brecha. Pero hay pasajes así en la Escritura. Otro pasaje de esto que nos sorprende en la Escritura está en el libro de Jonás. Quizás en algún momento tengamos la oportunidad de hablar de Jonás, pero Jonás es un libro súper extraño. Hace un tiempo lo compartí en Segorbe y es verdad que es súper extraño. De hecho, algunas personas dicen que Jonás es una sátira, es un libro donde nada tiene sentido. Y por ejemplo, en Jonás capítulo 4, versículo 2, Jonás dice algo que nos llama la atención. Él dice, por eso es que yo no quería ir a predicar tu palabra, porque yo sabía que tú eres Dios, que eres grande misericordia, que te arrepientes del mal y que tú ibas a perdonar a estas personas. Y eso nos sorprende, porque lo que debía ser de alegría para Jonás no lo está haciendo. Él está molesto porque Dios es bueno. Él está molesto porque Dios está salvando a sus enemigos. Y esto no tiene mucho sentido. Y este es otro pasaje que también nos sorprende en la Escritura. Yo creo que otro de los pasajes que nos sorprende en la Escritura lo vamos a estar viendo en esta tarde. Y es este que hemos leído ahora. Y vamos a ver por qué. Dios, como decíamos, se manifiesta en la Escritura como el Dios. De hecho, cuando nosotros vamos a una historia muy conocida, Elías entre los profetas de Baal, dice, la oración de Elías dice, sea manifiesto que tú eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de este pueblo. Dios es el Dios, no hay otro Dios, no hay otros dioses. La Escritura nos habla claramente que los demás dioses son ídolos, no existen. Y también la Escritura nos dice que no hay otro Salvador sino el Señor. Isaías 43, 11 nos dice que fuera de Dios, nuestro Rey, no hay quien salve. Y la salvación viene del Señor también, dice otro pasaje. Y también la Escritura nos dice que no hay quien estorbe, como decíamos, su mano ni le diga qué haces. Pero también nos dice el Señor, o la Escritura, el Señor a través de la Escritura, nos dice que Él también es digno y Él llama a todos los hombres al arrepentimiento. Él manda a todos los hombres a que se arrepientan, dice Hechos capítulo 16, versículo 30. Y el hecho de la salvación es un tema central en la Escritura. No es algo secundario, no es algo menos importante, sino que el centro de la Escritura es la salvación. Algunos teólogos dicen que el centro de la Biblia es este, y que de hecho si pudiéramos resumir la Escritura en una palabra, sería esta, sería salvación. Y desde el Antiguo Testamento vemos como Dios, desde el Génesis, la caída, el protoevangelio, en Génesis 3:15 vemos como Dios está restaurando y está salvando y dando un plan para salvar al hombre, y lo hace evidentemente a través de su Hijo Jesucristo. Un poco que entrando en el pasaje que nos ocupa, debemos decir algunas cosas acerca de esta porción, porque está aquí en esta segunda epístola a los Corintios. Y esta epístola esta iglesia era una iglesia que Pablo había fundado en el año alrededor de 52 después de Cristo. Y era una iglesia un poco extraña. De hecho, era una iglesia que daba mucho dolor de cabeza a Pablo. Nosotros vemos en la epístola a los Gálatas también que es un poco una iglesia un poco difícil también, pero esta iglesia era un poco complicada. De hecho, lo que estaba sucediendo en el tiempo de Pablo era que después que Pablo fundaba una iglesia y él se iba para continuar la obra misionera, dice que venían un grupo de personas y trataban de dañar la obra del apóstol Pablo. Algunas veces eran judaizantes, como en el caso de los Gálatas. Pero en toda esta epístola, en la segunda epístola, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, porque había una situación muy seria en la iglesia, y el apóstol Pablo se había ido, continuando la obra misionera, y habían venido lo que él denomina los superapóstoles. Eran un grupo de personas que decían que
Pablo no era tan elocuente, ni tan rico, no era tan próspero, porque él no era de lo mejor, no era de la élite. Y un poco que ellos decían que ellos eran la élite, o que ellos eran lo mejor. Y un poco que el apóstol Pablo tiene que estar en toda esta epístola diciéndole que la perspectiva de Dios no es la nuestra. Y que para el Señor, lo débil, dice, cuando somos débiles es que somos fuertes, como dice en esta epístola, porque dependemos del poder de Dios. Y todo este hecho de que el apóstol Pablo esté defendiendo su ministerio es algo normal en esta epístola. Y el amor de Pablo se muestra también en esta carta. De hecho en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más a ustedes, yo sea amado menos. Y él también estaban estas personas, la iglesia estaba confundida con estos superapóstoles, y ellos están diciéndole a Pablo que le mande como cartas de recomendación, y el apóstol Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestro corazón y leídas por todos los hombres. Pero esta porción que nos ocupa hoy vamos a dividirla en 4 partes, y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, o voy a tratar de compartirlo lo más rápido posible. Pero si pudiéramos resumir la enseñanza de esta porción que hemos leído, quizás sería: muramos a nosotros mismos, hemos sido reconciliados con el Señor y hemos sido enviados a anunciar la reconciliación. Muramos a nosotros mismos, hemos sido reconciliados con el Señor y enviados a anunciar la reconciliación. Y la primera parte de esta porción, quizás del versículo 14 al 15, 14 y 15, nos habla acerca de la muerte de Cristo y cómo esto nos mueve a nosotros a vivir para Él. Dios, Señor Jesús ha muerto por nosotros, pero ahora nosotros no somos nuestros, sino que somos de Él y debemos vivir para Él. Y es lo que se llama la autonegación en teología, este término que se llama la autonegación. Hace un tiempo atrás escuché a un conocido predicador, Miguel Núñez, y él tiene sus características en su iglesia. Dice que cuando alguna persona llega a su iglesia, una persona nueva, que dice que es creyente de antes y le pide la membresía de la iglesia, dice que le hace una entrevista. Y él le pregunta normalmente, una de las preguntas centrales que hace, o es el centro de la entrevista, le pregunta ¿qué es el Evangelio? ¿De qué se trata para ti el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Y él dice que si las personas no le hablan acerca de la santidad de Dios, si no le hablan acerca de la pecaminosidad del hombre, si no le hablan acerca de la obra de la cruz y de la autonegación, es decir, que no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para el Señor, dice que él no permite que sean miembros de la iglesia hasta que no pasen un discipulado. Entonces esto es central. El hecho, como decíamos, la salvación es central, y parte de la salvación, un aspecto central también, es la autonegación. Nosotros no somos de nosotros mismos. Hay un pasaje muy conocido que casi que todos lo sabemos de memoria, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy junto, crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y entonces, ya no vivo yo. Él dice: ya con Cristo yo estoy crucificado, y mi vida no es mía, mi vida no me pertenece. Este día también está en Filipenses capítulo 3. Específicamente el versículo 9, uno cuando va a Filipenses 3, el apóstol Pablo está cogiendo todos los títulos, todo su prestigio, y lo está echando a la basura, como quien dice. Él dice: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y él empieza a decir todos los requisitos que él tenía en el judaísmo, y él dice que ahora tiene todo esto por basura, por Cristo. Y dice en el versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Y él está diciendo: ya ahora yo no vivo para mí, yo no soy lo importante, todo lo bueno que hay en mí es por la obra de Cristo en mí. Y esto es una realidad, y esto es una enseñanza clara de la Escritura. No somos nuestros, le pertenecemos al Señor, nuestra vida no es nuestra. Hay un conocido autor, yo sé que lo oímos mucho en ese libro de Una vida con propósito, Rick Warren. Y él dice
un poco que citando Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 dice que no nos conformemos a este siglo, no tomemos la forma, el molde de este mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero este hombre dice, Rick Warren dice que nosotros somos sacrificio vivo, somos un sacrificio que debe ser agradable al Señor. Pero él dice algo, él dice que lo malo del sacrificio vivo es que muchas veces se va del altar. Cuando uno sacrificaba una oveja, un cordero, ya estaba muerto, ya. Pero nosotros muchas veces nos vamos del altar y muchas veces olvidamos cuál es el propósito de nuestra vida y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos del Señor. Y el pasaje nos dice, nos dice que el amor de Cristo nos impulsa, nos apremia. El amor de Cristo es lo que nos debe mover a nosotros. Y también nos dice que uno murió por todos y luego todos murieron. Es decir, uno murió por nosotros y ahora nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que, como decíamos, debemos vivir para Él. La Escritura nos habla de esto, nos dice que Él es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino a Jesucristo hombre. Y también la Escritura nos dice que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y cuando nos dice esto la Escritura, sabemos que no es que todos van a ser salvos, no es universalismo, no creemos que todas las personas van a ser salvas, sino que creemos en el hecho de que el sacrificio de Cristo es suficiente y que la obra de Cristo es maravillosa también para salvar al ser humano. Y ahora por los que Él ha muerto deben vivir evidentemente para Él. Quizás la pregunta que pudiéramos hacernos en esta hora es, ¿para quién vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Es acaso Cristo la motivación principal de nuestra vida? Nos levantamos por la mañana y lo primero que pensamos es, soy del Señor, voy a vivir este día para Él, Él lo merece. Porque tristemente muchas veces no vivimos así, pero ese realmente es el llamado que el Señor nos hace. Y debemos vivir para el Señor. Él ha muerto para darnos vida y ahora es digno que nosotros vivamos para Él. También este pasaje no solamente nos habla de la autonegación, o que ya no somos nuestros y que debemos morir a nosotros mismos, que evidentemente, como decíamos, es una enseñanza que habla mucho en la Escritura. Dice la Escritura también, si el grano de trigo no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. No somos nuestros, le pertenecemos al Señor y debemos morir a nuestros propios deseos, metas, aspiraciones. Somos de Él, debemos vivir para Él. Pero como decíamos también la Escritura, y esta porción del versículo 16-17, nos habla acerca de la nueva creación en Cristo y cómo debemos olvidar lo terrenal. Debemos centrarnos en el Señor y olvidarnos de lo terrenal. Dice el versículo 16-17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice, si alguno está en Cristo. Entonces, está hablando un poco de la identidad y de la permanencia de nosotros en el Señor. Está hablando acerca de la unión que tenemos con Cristo. Esto no solamente determina nuestra esperanza, es decir, la obra de Cristo en la cruz no solamente determina nuestra esperanza, lo que creemos, y nuestra esperanza es maravillosa. Dice la Escritura que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente nos habla. Y también dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no va a haber más muerte. Y nuestra esperanza es una esperanza que no nos avergüenza, dice la Escritura también, porque el amor de Dios ha sido sembrado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y nuestra esperanza es maravillosa. Pero la vida cristiana no solamente se trata de la esperanza que tenemos, sino también de quiénes somos. Y muchas veces nosotros nos llamamos cristianos. A veces no nos damos cuenta que el término cristiano fue un término despectivo. Dice que se le llamó a los creyentes, a los del camino, que era lo que como se mencionó antes a los discípulos. Dice que se les dijo cristianos la primera vez en Antioquía. Y la intención de este sobrenombre era decirles como estos pequeños Cristos, estos pequeños seguidores de Jesús. Y lo que fue una burla en aquel entonces, los cristianos lo tomaron como una alegría, como parte de su identidad, como la realidad de su vida. Y cuando nosotros nos llamamos cristianos, cuando nos dicen cristianos, debería ser nuestro gozo.
somos seguidores del Señor, somos seguidores de Cristo y estamos en Él, unidos a Él en el sufrimiento, porque muchas veces no queremos sufrir, pero la Escritura dice que estamos con Él en el sufrimiento, pero también estaremos con Él en medio de las circunstancias de la vida y también en la eternidad. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la poesía de las huellas. Esto es una poesía que siempre se habla de ella. Dice que fue encontrada en el bolsillo de un soldado en la Segunda Guerra Mundial. Y voy a parafrasearla porque no me la sé de memoria. Pero dice que en cierta ocasión un hombre soñó que estaba como delante del Señor, ¿no? Y se veían las diferentes escenas de su vida representadas como en el cielo, ¿no? Dice que se dio cuenta que en los momentos, en diferentes momentos de la vida, había las pisadas de él y las de Cristo al lado. Pero se dio cuenta que en los momentos más difíciles de su vida, cuando su fe flaqueaba, cuando las noches no tenían estrellas, cuando la vida era difícil, dice que en vez de ver dos pares de huellas, solamente veía un par de ellas. Y él un poco le cuestionó al Señor: Señor, ¿por qué en estos momentos difíciles de la vida, cuando mi fe flaquea, cuando las noches no tienen estrellas, ¿dónde están las huellas que muestran tu presencia? Bueno, y el Señor le dice: cuando tú ves un solo par de huellas, no es que yo te he abandonado, sino que te llevo en mis brazos. Y esto es parte es un poco emocionante, ¿no? Cuando oímos de esta poesía, pero el propósito de la vida del cristiano es que entendamos que el Señor está con nosotros. No nos ha prometido que nos va a ir todo bien en este mundo. Y cuando nos prometen, las personas que nos prometen todo va a ir bien, eso no es verdad, no nos va a ir bien. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si con el árbol, el árbol verde, hablando de Jesús, hacen estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Y esto es una realidad. Nosotros vamos a sufrir, pero la esperanza nuestra es la vida venidera, y la esperanza nuestra también es que Dios no nos va a dejar solos, porque el Señor está con nosotros. Y este pasaje también nos habla acerca de nuestra unidad con Cristo, de nuestra relación con Cristo en unidad, y esto es algo que debemos tener en cuenta. Hay un pasaje muy conocido en Juan capítulo 3, nosotros casi que siempre hablamos de él, porque esta porción también nos habla de la regeneración. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es esta porción que estamos leyendo, y nos habla de ser una nueva criatura. A veces nosotros no entendemos muy bien este asunto de la nueva criatura, y es literalmente nueva creación. Cuando la Escritura dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, está diciendo: ustedes son una nueva creación. Dios los ha recreado, los ha creado de nuevo. No es que Dios ha reformado algo en nuestra vida, no es que habían algunas cosas mal, que funcionaban mal, algunas cosas que no engranaban bien, y entonces Dios viene y da unas pinceladas y reforma nuestra vida. No, la Biblia nos habla acerca de que nosotros estamos perdidos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no deseamos a Dios, no hay nada bueno en nosotros. Y esta es la realidad. Sepulcro abierto en nuestra garganta, dice Romanos capítulo 3, con nuestra lengua engañamos, no hemos conocido camino de paz. Y esta es la condición del hombre sin Dios. Pero la Escritura nos dice que Dios nos ha hecho una nueva criatura, una nueva creación. Él nos ha creado de nuevo. Y esto no significa borrón y cuenta nueva. Algunas veces yo pensaba esto antes. Yo decía, bueno, eso significa ahora que Dios borrón y cuenta nueva. Dios borró mis pecados y ahora yo puedo comenzar de cero. No, porque si fuera así, si simplemente Dios borrara nuestro pecado y tuviéramos que comenzar de cero de nuevo, nuevamente volveríamos al pecado, porque el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango, porque esa es nuestra condición. Estamos perdidos y esa es nuestra naturaleza. Pero lo que hace Dios con nosotros, y es lo que había prometido desde el Antiguo Testamento, es que Él ha puesto un corazón nuevo en nosotros. En el momento que Él nos regenera, en el momento que nos hace una nueva criatura, Él pone un nuevo corazón, un corazón que le desea. Y ahora hay como un dilema. Por un lado tenemos una vieja naturaleza corrompida, pecaminosa dentro de nosotros, Romanos capítulo 7, pero también tenemos este nuevo corazón que tiene un nuevo deseo de honrar al Señor, y esto es la regeneración. Y ahorita decía de Juan capítulo 3, este pasaje muy conocido, de Nicodemo, Jesús y Nicodemo, y hay una porción en este pasaje que dice: el viento, Jesús le pregunta a Nicodemo: ¿cómo tengo, Nicodemo, Jesús, cómo volveré de nuevo a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dice: el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del espíritu, espíritu es. No te asombres que te he dicho esto, pero él dice: el viento sopla de donde quiere, y nosotros no sabemos de dónde viene ni de dónde va, y así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y esa es la obra
del Espíritu en nuestro corazón. Él nos regenera, Él nos despierta y nosotros no sabemos cómo funciona, no tenemos que hacer nada para lograrlo, no es algo que nosotros podemos alcanzar, es algo que hace el Espíritu en nuestro corazón. Y en buena parte, esa también es la regeneración. Ahora hemos sido hechos nueva criatura y somos del Señor. Y esta porción también nos habla de esto. Pero además del versículo 18 al 20, y esta porción habla de muchas cosas, del versículo 18 al 20 dice así: y todo esto proviene de Dios, todo esto que Dios nos ha regenerado, nos ha hecho nueva criatura, nosotros somos parte de Él, estamos unidos a Él. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. Esto no es nada nuevo. Nosotros nos gusta mucho ese conocido pasaje en Juan 1:12. Más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero el 13 dice, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La obra del Señor la hace Él en nosotros. Como dice también, leíamos ahorita, comentaba ahorita de Juan 3. El Señor es el que despierta nuestro corazón y el que obra en nuestro corazón. Y Él es el que nos salva. Y lo ha hecho a través de reconciliarnos con Él. Y esto es llamativo, como decíamos, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ahora nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice la Escritura, nos ha encargado esta palabra de reconciliación. Y cuando yo leo esto, yo les decía al principio que este es un pasaje que me asombra, y les voy a decir por qué me asombra, y me asombra mucho. Me asombra porque este pasaje nos dice que Dios nos reconcilia, pero también, y creo que estoy adelantando un poco, también nos dice que este pasaje dice que Dios ruega. Como si Dios rogase por medio de vosotros reconciliados. Rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y para mí esto no tiene ningún sentido, porque el Rey de los cielos, ¿cómo va a rogar? ¿Cómo el Dios de los cielos va a rogar? Les decía que hace un tiempo atrás leía esta historia que siempre me conmueve. Absalón, este hijo rebelde de David, se rebela contra su padre, quiere tomar el trono. David tiene que salir huyendo y todo esto, y en un cambio de panorama, al final el ejército de Joab, que era el general de David, vence a Absalón y Absalón es muerto. Era el hijo de David. Pero no crean que este hecho de que David fuera librado de este homicida que quería matarlo, que quería destruir su reinado, no crean que esto le trajo satisfacción a David. Dice que David cayó una desconsolación tal, un sufrimiento tal, que solamente gritaba: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y después de buen tiempo así, este hombre, Joab, el general del ejército, él tiene que ponerse fuerte con David y decirle que tiene que salir el pueblo y como reconocer la victoria. Esto no es un momento de tristeza, sino un momento de victoria. Pero aquí vemos un padre que sufre. Y cuando yo leo esa porción de Absalón y David llorando por Absalón, me pongo a pensar un poco en el Señor, en Dios. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de este hecho, del sufrimiento del Padre y el deseo que tiene por la salvación de los hombres. No es porque Él necesita de los hombres, pero Él ama a la humanidad y Él nos ha dado este ministerio, el ministerio de la reconciliación, y Él como que ruega, ¿no? Sufre por la perdición de las personas y también nos llama a la reconciliación. Y el texto dice, como si Dios rogase. Y esta quizás la afirmación, como les decía, más sorprendente, para mí es una de las más sorprendentes de todas las escrituras. Porque un patriarca judío no rogaba. Era incomprensible esto. Y Dios ruega. Y Dios está rogando, dice el pasaje. Sí, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconcílense con Dios.
Hay un pasaje muy conocido en Ezequiel 18, 31 y 32, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirá la casa de Israel? Dice el texto. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y este es el llamado que Dios está haciendo en ese entonces. Y es el llamado también que debemos hacer nosotros a la humanidad, porque el deseo del Señor es la salvación de los hombres. Dios no es un sádico que disfrute cuando una persona va al infierno. Es verdad, y yo sé que quizás ustedes han oído esto, que aún Dios es exaltado cuando los rebeldes van al infierno. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es exaltada, es manifiesta. Lo justo es que esa persona que es un rebelde vaya al infierno, y Dios es exaltado, pero Dios no se complace de eso. Dios no se complace de la muerte del que muere, dice la Escritura. Y esto también es una realidad que tenemos que entender. El Señor quiere la salvación de los hombres. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos habla mucho, como decíamos, acerca de reconciliación. Dios trae amistad. El hombre está distanciado de Dios y no hay nada que el hombre pueda hacer. Eso es lo que se llama como la doctrina de los pactos en la Escritura. Cada vez que hay un pacto en la Biblia, porque Dios se manifiesta a través de pactos en la Biblia, hace un pacto con Abraham, otro con Noé, hace un pacto con David, Moisés, y todos estos pactos en la Escritura. Y algo interesante es que nunca un pacto es como un acuerdo entre dos, y debería ser un acuerdo entre iguales, pero nunca el hombre va a ser igual al Señor de ninguna forma. Y de hecho, algo repetitivo en los pactos de la Escritura es que nunca el hombre puede cumplir el pacto. Nunca, no en los pactos, el hombre no cumple el pacto, pero Dios sí cumple el pacto de la Escritura, los pactos bíblicos. Y Dios tiene que, ahorita se hablaba acá de Jeremías 31, un pasaje bellísimo, nos habla acerca del nuevo pacto y nos dice acerca de que Dios tiene un pacto mejor para nosotros. Nos dice que tenemos un nuevo mediador del pacto a través de Jesucristo. Uno que sí es suficiente y uno que sí es igual con el Padre en el sentido de sustancia, y que ahora puede guardar el pacto y es nuestro representante, y ahora nosotros podemos disfrutar de los beneficios del pacto porque Él, el perfecto, el justo, el santo, cumplió el pacto. Y esto es bello y esto es hermoso para nosotros, pero como decía, porque a veces me lío un poco, cuando la Biblia habla de reconciliación tiene que ver con el hecho de que Dios ahora ha restaurado la relación. Hace mucho tiempo escuché como una ilustración. Imagínense que usted cometiera, o que yo cometiera 3 pecados al día. 3 pecaditos al día. No son muchos. Imagínense que 3 pecados al día, en una semana serían alrededor de 21 pecados, y en un mes 80, y creo que serían como 2.000 o 3.000 pecados en un año. Evidentemente, si hubiera un libro para que guardara los pecados míos, desde que soy consciente, para no llevarlo a recio, sería un libro mucho más grueso que este. Y algo interesante es que la Escritura nos dice que Dios es santo. Este es Dios y Dios quiere relacionarse con su creación, con el hombre, pero hay un problema, es el pecado. Y aunque Dios es todopoderoso, Dios no puede pecar porque es santo. Y ahora la relación entre el hombre y Dios está rota. ¿Y qué ha tenido que hacer Dios? Dios envió a Cristo, al justo, al santo, y cargó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Por eso dijo: Tetelestai, la deuda ha sido pagada, el sacrificio ha sido completado. Y ahora la Escritura dice que tenemos relación con Dios, pero a través de lo que el Señor ha hecho. Y eso en buena parte, o ahí también, entra la reconciliación. Dios nos ha reconciliado, pero a través de su Hijo. Reconciliar es la acción de arreglar y volver a establecer un acuerdo entre dos. La Biblia menciona que la reconciliación como una reconciliación espiritual, no solamente un problema material o físico, sino la realidad nuestra, la condición nuestra. Y el versículo 18 nos dice que Él nos reconcilió consigo mismo. Es extraño. Él nos reconcilia consigo mismo. Y esto es la obra de la cruz. De hecho, Isaías 53, y a veces no nos damos cuenta de esto, a veces nosotros nos preguntamos: ¿quién mató a Jesús? Bueno, sí, el hombre por su pecado, evidentemente. El
pago del pecado del hombre. Bueno, sí, los romanos fueron el medio que Dios usó para que... Pero Isaías 53 nos lleva más allá y dice: quiso Jehová el Señor quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y en el sentido estricto de la palabra, la muerte de Cristo es para suplir la santidad de Dios el Padre. El Padre no va a hacerse de la vista gorda con nuestro pecado. Pero Dios el Padre ha enviado a su Hijo para que cargue nuestro pecado. Y ahora en Él, dice la Escritura, que nosotros somos salvos y tenemos vida eterna. Y en buena parte esto es reconciliación. Pero dice el versículo 18 también que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora el propósito nuestro es reconciliar a otros, es llamar a otros también para que se reconcilien. Y de hecho se utiliza un término, embajador. Hoy en día esto lo vemos muy, no sé. Pero un embajador es el que representa a su nación en otra nación. Y cuando la Biblia dice que nosotros somos embajadores, es que estamos representando el cielo en esta tierra. Es el propósito nuestro ahora. Cuando la Escritura dice que somos embajadores de Dios, es que tenemos el propósito de representar el reino de los cielos ahora. Dice el versículo 19 que nos encargó la palabra de la reconciliación. Y dice como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros que se reconcilien con Dios. Pero dice que nos ha hecho un encargo. Dios nos ha encargado algo. Yo estoy pensando en, no sé, pienso un poco así en la cultura romana, un encargo de un César, era algo tremendo. Aún en este asunto más acá, no sé, un rey que te encargue algo y nosotros tenemos el mayor encargo. Tenemos el encargo claro del Señor, que debemos compartir el Evangelio y debemos reconciliar a otros con Él. Y muchas veces, tristemente, no valoramos ese encargo. No lo valoramos muchas veces. Si vivimos como si nuestra meta fuera ser felices. Y tenemos las mismas metas y propósitos que las personas de la calle. Y tú le preguntas, ¿cuál es tu meta? Cualquiera, no, yo quiero ser feliz. Lo mismo que nosotros. Está mal. Porque el propósito de nosotros debería hacer la voluntad del Señor. Yo sé que yo repito mucho esto, pero la declaración de fe de Westminster, esta confesión de fe, Catecismo Menor de Westminster, hacen preguntas a estos creyentes, tuvieron alrededor de 5 o 10 años haciendo esta declaración de fe. Y ellos, la primera pregunta del Catecismo Menor dice: ¿cuál es el propósito y fin del hombre? Y responde: el propósito y fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Mi pregunta esta tarde es: ¿es ese nuestro propósito? Nuestro propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, y es compartir las buenas noticias de salvación, porque ese es el encargo que el Señor nos ha hecho. La Biblia dice que somos embajadores. No tiene mucho sentido, pero la Escritura nos dice que Dios ruega. La Escritura dice aquí que Pablo ruega. La pregunta es: ¿estamos rogando nosotros para que las personas se salven? Somos el medio para proclamar las buenas noticias de salvación. Y en buena parte también este pasaje nos habla de esto. Nos habla de morir nosotros mismos y nos habla de que hemos sido llamados o salvados para compartir o reconciliar a otros a través de las buenas noticias de salvación. Por último, este pasaje en el versículo 21 también nos habla acerca de la obra de la cruz, y termina casi que con esto. Dice el versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Lo que decía ahorita Isaías 53, dice: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros fueron cargados en la cruz del Calvario sobre Jesús. Y ahora, cuando el Padre nos ve, no nos mira a través de nuestra propia justicia, que es ineficiente, ineficaz y nos lleva a estar en deuda con Dios, sino que nos mira a través de la justicia y la perfección del Hijo. Jerónimo, creo que fue uno de los padres de la iglesia, él dijo: Jesucristo se ha hecho Hijo del hombre para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Él fue traído a la tierra, vivió como hombre,
Dice Filipenses capítulo 2, se despojó de sí mismo y ahora nosotros, por Él, somos llevados al cielo. Y esto es inigualable, esto es incomparable. El justo fue hecho pecado y ahora somos justicia de Dios por Él. Entonces Dios, dice el pasaje, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Santo ha muerto por nosotros los pecadores. El Hijo se hizo pecado, como decíamos ahorita. Dios hizo pecado al Santo para que nosotros fuésemos hechos ahora hijos de Dios. Y esto debe ser valioso para nosotros, debe ser importante para nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, Él lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. En conclusión, este pasaje nos resume en buena parte lo que es el Evangelio. Dice la Escritura que el Evangelio no nos avergüenza, que es la forma en que Dios salva a los hombres. Y este pasaje nos habla acerca, nos recuerda, nos trata con lo que es el Evangelio, porque nos habla de la obra de la cruz a nuestro favor. Este pasaje también nos habla de cómo Él nos ha reconciliado y cómo nos llama también a reconciliar a otros. Y también este pasaje trata de la nueva identidad y la nueva criatura que somos ahora en el Señor y cómo somos llamados también a vivir para Él y para su gloria. Termino como comencé con el argumento que decía al principio, la idea central de este pasaje. Muramos a nosotros mismos, hemos sido reconciliados por el Señor y enviados a anunciar la reconciliación. Que Dios les bendiga. Amén.